Imagina que despiertas en un cuarto sin ventanas, sobre un colchón de paja húmeda, con el frío de la madrugada francesa, filtrándose por las grietas de las paredes de piedra. El olor a orina rancia y excrementos mezclados con el humo del carbón llena tus pulmones con cada respiración. No tienes agua limpia. No tienes un lugar privado para hacer tus necesidades. No sabes si hoy comerás algo más que pan endurecido y caldo aguado. Y lo más brutal de todo es que este cuarto miserable no está en una aldea campesina ni en un sótano abandonado. Está dentro del palacio más glorioso, más lujoso, más admirado del mundo entero. Versalles. Hoy vas a descubrir que vivir en el Palacio del Rey Sol era una pesadilla disfrazada de oro. ¿Tú crees que habrías sobrevivido dentro de los muros del palacio más famoso del mundo? ¿Crees que habrías resistido el olor, el hambre escondida detrás del lujo, la violencia silenciosa de la jerarquía, la suciedad que se ocultaba detrás de los espejos dorados? Hay algo sobre Versalles que ningún libro de historia te contó, algo que los cuadros majestuosos y los documentales elegantes cuidadosamente escondieron entre flores de lis y pelucas empolvadas. La verdad sobre la vida cotidiana dentro del Palacio de Versalles en 1682 es tan brutal, tan asquerosa, tan psicológicamente demoledora, que cuando termines de escuchar esta historia, jamás volverás a ver esa imagen de Luis XIV con la misma admiración ingenua. Versalles no era solo un palacio. Era una trampa dorada. Era una máquina de control social perfeccionada hasta el último detalle por un rey que entendió algo que ningún gobernante antes de él había comprendido tan bien. Si mantienes a tus enemigos cerca, los controlas. Si los obligas a competir por quién lleva la vela en tu dormitorio cada mañana, pierden el tiempo, pierden el dinero, pierden el poder real. Y tú, mientras tanto, reinas sin resistencia. Pero nadie habla de lo que eso costaba. No en oro, sino en carne, en salud, en dignidad humana. Eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos hoy. El año es 1682. Luis XIV acaba de trasladar oficialmente la corte real desde París hasta Versalles, una decisión que cambiaría la historia de Europa para siempre. La construcción del palacio había comenzado décadas antes, en 1661, cuando el joven rey de apenas 23 años decidió transformar el pequeño pabellón de casa de su padre en el edificio más grande y suntuoso que el mundo occidental jamás había visto. Para 1682, Versalles tiene 700 habitaciones, más de 2.000 ventanas, 1.200 chimeneas y jardines que se extienden por 800 hectáreas. El número parece de cuento de hadas, pero detrás de cada una de esas ventanas resplandecientes, detrás de cada uno de esos espejos en la galería de los espejos, hay una realidad que ningún pintor de la corte jamás se atrevió a retratar. En ese palacio viven, de forma permanente, entre 10.000 y 20.000 personas. Piénsalo un momento. 10.000 personas dentro de un edificio, aunque sea el más grande de Europa. Eso significa que Versalles, en términos de densidad humana, era comparable a una ciudad entera comprimida dentro de paredes de piedra y mármol. Había nobles de primera línea que ocupaban apartamentos completos en los pisos principales. Había nobles menores que compartían habitaciones minúsculas sin ventanas. Había criados que dormían en los pasillos, debajo de las escaleras, en los sótanos húmedos, en los desvanes sin calefacción. Y había miles de trabajadores invisibles que mantenían toda esa maquinaria funcionando. Lacayos, cocineros, lavanderas, guardias, estableros, cargadores de agua, vaciadores de orinales, cuyo número exacto nadie se molestó en registrar porque, para la mentalidad de la época, simplemente no contaban como personas dignas de ser contadas. El mariscal Vauban, uno de los ingenieros militares más brillantes del reinado de Luis XIV,
Escribió en sus memorias personales algo que los historiadores de la corte prefirieron ignorar durante siglos. Describió el interior del palacio como un lugar donde el olor a humanidad concentrada hacía imposible respirar con comodidad en los pasillos durante el verano, y donde las condiciones sanitarias de los niveles inferiores eran comparables, en sus propias palabras, a las de cualquier barrio miserable de París. Esta es la voz de alguien que construyó fortalezas, que había vivido en campamentos militares durante guerras, que conocía la incomodidad real, y aún así, Versalles le parecía un problema sanitario. Empieza el día contigo. Eres un noble de mediana categoría, lo suficientemente importante como para tener un lugar en el palacio, pero no lo suficientemente poderoso como para ocupar uno de los apartamentos privilegiados cerca del rey. Duermes en una habitación del tercer piso junto con otros 2 nobles de tu misma categoría, en una cama compartida cubierta con sábanas que se cambian, con suerte, una vez por semana. El colchón está relleno de lana prensada, mezclada con pelos de caballo, y en sus pliegues viven colonias enteras de pulgas, piojos y chinches que llevan generaciones reproduciéndose en la tela. Antes de que el sol haya salido completamente, ya te has rascado las picaduras de la noche al menos 20 veces. No es que no sepas que están ahí. Todo el mundo lo sabe. Los parásitos son una condición tan normal de la existencia en el siglo XVII que nadie se escandaliza por ellos. Lo que te escandaliza, si eres un noble razonablemente sensible, es no tener el tipo correcto de parásitos, porque los piojos de la cabeza empolvada de un duque son socialmente distintos de los piojos de la cabeza de un campesino, aunque biológicamente sean exactamente el mismo insecto. Necesitas ir al baño. Este es tu primer problema serio del día. Versalles, con sus 700 habitaciones, sus 1.200 chimeneas y sus 2.000 ventanas, tiene aproximadamente 0 inodoros en el sentido funcional del término. Existe una cierta cantidad de letrinas, sí, pero son absolutamente insuficientes para 10.000 personas. Los historiadores del palacio han calculado que existían alrededor de 200 lugares designados para las necesidades fisiológicas en todo el complejo, incluyendo los jardines exteriores. 200 para 10.000 personas. Haz las matemáticas. El resultado es que Versalles huele, en sus pasillos interiores, a lo que huele cualquier espacio donde miles de seres humanos han estado defecando y orinando durante años con una infraestructura sanitaria medieval. Los cortesanos orinaban en los rincones de las escaleras, defecaban detrás de las cortinas de los pasillos, tiraban el contenido de sus orinales por las ventanas hacia los patios interiores. Esto no es una exageración ni una interpretación tendenciosa de la historia. Está documentado en los registros administrativos del palacio, en las quejas escritas de los propios intendentes reales, que repetidamente solicitaban fondos adicionales para limpiar los pasillos de los niveles inferiores del excremento humano acumulado. El primer rey de la vida cotidiana en Versalles no era Luis XIV, era el olor. Te golpeaba antes de que pudieras ver el primer espejo, antes de que pudieras admirar el primer fresco pintado en el techo. Una mezcla densa e inescapable de sudor humano no lavado, excremento, orina, carne en distintos estados de descomposición procedente de las cocinas, incienso quemado para intentar neutralizar los otros olores, perfumes de almizcle y rosas que los cortesanos se aplicaban en cantidades industriales, precisamente porque el baño real no era una práctica frecuente. Y debajo de todo eso, el olor específico de la madera húmeda, la piedra con moho y el barro que impregnaba los niveles inferiores del edificio en los meses de lluvia. El perfume no era un lujo decorativo en Versalles, era una necesidad de supervivencia olfativa. El médico personal de Luis XIV, Guy Crescent Fagon, documentó en sus registros que el rey usaba hasta 4 pañuelos perfumados distintos a lo largo del día, cambiándolos regularmente
para combatir los olores ambientales que penetraban incluso en los aposentos reales más apartados y ventilados. Ahora, hablemos de la comida. Porque en Versalles, la comida era al mismo tiempo el espectáculo más glorioso de Europa y una fuente constante de miseria para la mayoría de sus habitantes. Luis XIV comía en público. Esto no es una metáfora ni una exageración teatral. El rey comía sus comidas principales en un ritual llamado el Grand Couvert, donde se sentaba solo o con la familia real más inmediata en una mesa elevada, mientras cientos de cortesanos se agolpaban a su alrededor mirándolo masticar. Estar presente en esas comidas era un privilegio. Algunos nobles pagaban fortunas, o las perdían, por el derecho a estar en esa habitación mientras el rey comía. El ritual comenzaba con una procesión solemne de los platos desde las cocinas, que estaban ubicadas a una distancia considerable del comedor real para reducir el riesgo de incendio, lo que significaba que la comida llegaba a la mesa del rey habiendo recorrido varios cientos de metros y habiendo perdido la mayor parte de su temperatura original. El rey de Francia, el hombre más poderoso de Europa, comía con frecuencia la comida tibia o directamente fría, porque el protocolo de Versalles así lo requería. Pero el problema de la comida para los nobles no reales era mucho más grave. Si eras un noble de rango medio, tu acceso a los comedores del palacio dependía de tu posición en la jerarquía y del número de cargos cortesanos que hubieras comprado o heredado. Muchos nobles pasaban el día entero circulando por los pasillos del palacio, intentando estar presentes en los momentos correctos, sonriendo en los momentos correctos, siendo vistos por las personas correctas, sin haber comido nada sustancial en horas. La comida en Versalles era escasa para quienes no tenían apartamento propio con cocina personal. Los vendedores ambulantes circulaban por los patios exteriores vendiendo pan, manzanas, queso y pedazos de carne de calidad dudosa. Los nobles, que no podían permitirse comer en las posadas cercanas, que no tenían criados propios para traerles comida desde fuera del palacio, dependían de estas fuentes precarias y de la caridad lateral de sus propios conocidos. La princesa palatina, Elizabeth Charlotte de Bavaria, cuñada de Luis XIV y una de las escritoras epistolares más prolíficas y brutalmente honestas de toda la época, describió en una de sus miles de cartas, muchas de ellas conservadas hasta hoy, que había visto a nobles completamente arruinados que seguían apareciendo en Versalles con sus mejores ropas, fingiendo prosperidad, cuando en realidad no habían comido una comida caliente completa en días. Escribió, con esa franqueza que la hacía profundamente incómoda para la corte, que la miseria real de Versalles se escondía detrás de las mejores pelucas y los zapatos con hebillas más relucientes que ella había visto en su vida. Su testimonio es invaluable precisamente porque era una observadora de adentro con la suficiente independencia psicológica como para escribir la verdad en sus cartas privadas, sin autocensurarse completamente. La cuestión del agua merece un capítulo propio. Versalles fue construido en un lugar que carecía fundamentalmente de agua natural suficiente. El proyecto hidráulico para alimentar las fuentes de los jardines, las más famosas del mundo en ese momento, fue uno de los grandes desafíos de ingeniería del siglo XVII y uno de los más costosos en términos de vidas humanas. La máquina de Marly, construida entre 1681 y 1684, fue un sistema de bombeo monumental que elevaba el agua del río Sena hasta el acueducto de Louveciennes para abastecer los jardines. Su construcción se cobró la vida de más de 10.000 trabajadores, muertos por accidentes, agotamiento, enfermedades y las pésimas condiciones de trabajo en los pantanos del Sena. El gobierno de Luis XIV nunca publicó cifras oficiales. Las estimaciones provienen de los propios ingenieros y médicos de la época que trabajaron en el proyecto. 10.000 muertos,
para que las fuentes del jardín pudieran funcionar durante los paseos del rey. Y aún con todo ese esfuerzo tecnológico monumental, el agua potable dentro del palacio era un bien escaso y de distribución profundamente desigual. El rey tenía acceso a agua limpia traída desde fuentes específicas. Los nobles de alto rango podían obtenerla a través de sus criados, pero para los miles de trabajadores y sirvientes de los niveles inferiores, el agua disponible era la misma que se usaba para múltiples propósitos, contaminada con los residuos de las cocinas, los establos y los propios cuerpos humanos que habitaban el edificio. Las enfermedades gastrointestinales eran tan comunes en Versalles que los médicos de la corte las mencionan en sus registros con una normalidad que hoy resultaría alarmante. La disentería, las infecciones intestinales y los cólicos violentos eran dolencias rutinarias que afectaban regularmente a los habitantes del palacio en todos los niveles jerárquicos, aunque con consecuencias distintas según tu rango y tu acceso a cuidados médicos. Volvamos contigo a ese martes de invierno en 1682. Has despertado. Has buscado con urgencia uno de los 200 lugares disponibles para hacer tus necesidades entre 10.000 personas. Has tenido éxito con relativa fortuna y ahora enfrentas el ritual del aseo matinal. El baño, en el sentido de sumergir el cuerpo completo en agua, es una práctica que la medicina del siglo XVII considera activamente peligrosa. No por ignorancia primitiva, sino por una teoría médica coherente con el conocimiento disponible en esa época. La creencia de que los poros de la piel abiertos por el calor del agua permiten la entrada de enfermedades desde el exterior. El resultado práctico es que la mayoría de los habitantes de Versalles no se bañan su cuerpo completo, más de 2 o 3 veces al año, y algunos, directamente, nunca. El aseo diario consiste en limpiar las manos, la cara y las partes visibles del cuerpo con un paño húmedo. El resto del cuerpo, cubierto por las ropas, no recibe ningún tipo de limpieza regular. La ironía absoluta de Versalles es esta: el palacio que el mundo entero admiraba como el pináculo de la civilización humana, el modelo que todos los reyes de Europa intentaron imitar durante el siguiente siglo, era en términos de salud pública, higiene básica y bienestar humano, un lugar más peligroso para vivir que muchas aldeas campesinas de la Francia rural. Al menos en el campo, el aire circulaba. Al menos en el campo, los excrementos se depositaban en lugares designados alejados de los espacios habitados. Al menos en el campo, la densidad de personas por metro cuadrado no convertía cada temporada de gripe en un evento colectivo que barría centenares de habitantes en semanas. La jerarquía dentro del palacio era tan compleja, tan minuciosamente codificada, tan brutalmente aplicada en cada momento del día, que resulta difícil comprenderla desde la distancia de 3 siglos. Todo en Versalles tenía un rango. El tipo de silla en la que podías sentarte en presencia del rey dependía de tu título. Si eras duque, podías sentarte en un taburete con respaldo en presencia del rey. Si eras marqués, solo en un taburete sin respaldo. Si eras conde, debías permanecer de pie. El derecho de sentarse en presencia del rey, lo que se llamaba el taburet, era un privilegio tan codiciado, tan disputado, tan negociado en la sombra, que las memorias de Saint-Simon, el duque que pasó décadas documentando la vida cortesana, están llenas de episodios donde nobles completamente adultos lloran de alegría o de rabia, según hayan obtenido o perdido ese derecho. El duque de Saint-Simon, Louis de Rouvroy, fue uno de los cronistas más incisivos y ferozmente críticos de la corte de Versalles. Sus memorias, escritas entre 1694 y 1749, son una fuente histórica de valor incalculable, precisamente porque combinan la perspectiva de alguien que vivió dentro del sistema
con una lucidez moral y una capacidad de observación que eran extraordinariamente raras para su época. Saint-Simon describe con una precisión devastadora cómo el sistema de privilegios de Versalles destruía lentamente a las personas desde adentro. Los nobles llegaban a Versalles con tierras, con fortunas, con ejércitos privados. Luis XIV les arrebataba esos poderes reales con la elegancia de quien ofrece un regalo envenenado. A cambio de entregar su poder político y militar real, les ofrecía el privilegio de vivir en el palacio, de participar en los rituales cotidianos del rey, de ser vistos en su presencia. Y esa presencia, esa visibilidad ante el rey, se convertía en la única moneda que importaba. Pero mantenerse visible en Versalles era agotadoramente caro. Las ropas debían renovarse constantemente porque el mismo vestido visto 2 veces en la misma semana era un signo de decadencia económica que los rivales cortesanos notaban y explotaban. Los criados debían mantenerse en número y calidad visibles, porque el número de criados que uno traía al palacio era parte del lenguaje de poder que todos leían constantemente. Las apuestas, los banquetes privados, los regalos a los favoritos del rey, todo costaba dinero, que muchos nobles simplemente ya no tenían. La consecuencia directa de esto fue una de las grandes catástrofes económicas de la nobleza francesa del siglo XVII y XVIII. Familias que en 1650 poseían tierras productivas, castillos regionales y vasallos que les proporcionaban ingresos estables, se encontraron en 1700 completamente arruinadas, habiendo vendido sus propiedades para pagar las deudas acumuladas en Versalles. Los prestamistas de París conocían perfectamente este patrón y se especializaron en prestar dinero a nobles en decadencia a tipos de interés que garantizaban su ruina eventual. Era un ciclo perfecto de destrucción económica de la nobleza y concentración del poder real en la figura del rey. Luis XIV no necesitaba ejércitos para someter a sus nobles. Tenía Versalles. Visualiza esta escena con toda la claridad que puedas. Es una mañana de diciembre de 1684. Hace un frío brutal en los pasillos del palacio. Las chimeneas de los apartamentos privilegiados arden constantemente, pero el calor no llega a los pasillos, que actúan como canales de corriente de aire helado. Una mujer de 32 años, esposa de un varón de rango menor, camina por el corredor del primer piso en dirección al gran salón, donde se rumorea que el rey podría hacer una aparición esta tarde. Lleva puesto su mejor vestido, confeccionado en Lyon 3 años antes, cuyos colores han empezado a palidecer sutilmente, algo que ella sabe y que intenta disimular con el ángulo correcto de la luz. Lleva 2 horas de pie desde que se levantó, tiempo que ha invertido en construir su apariencia con una minuciosidad que la mayoría de los cirujanos modernos envidiarían. La peluca empolvada colocada con precisión milimétrica, el maquillaje blanco de plomo aplicado en capas cuidadosas sobre la cara y el cuello, los lunares artificiales estratégicamente posicionados para cubrir las marcas de viruela que sobrevivieron a la enfermedad de su infancia. No ha desayunado nada sustancial. Su criada, a quien no ha podido pagar completamente en 2 meses, le trajo un trozo de pan y un poco de queso duro al despertar. Su estómago lleva horas reclamando atención con una insistencia que ella ignora con la disciplina de quien lleva años practicando ese particular tipo de hambre invisible. Sus pies, dentro de los zapatos de tacón que el protocolo de la corte exige, llevan ya un tiempo razonable causando ese dolor específico y constante que ella ya ni siquiera registra conscientemente porque es parte permanente de su existencia en este edificio. Espera ver al rey, no porque lo admire particularmente, aunque tiene cuidado de nunca expresar nada que no sea devoción absoluta, en ningún contexto donde alguien pueda oírla. Espera verlo porque ser vista en su presencia es lo único que todavía sostiene la posición de su familia en esta maquinaria.
si deja de ser vista, si su rostro desaparece de los espacios donde el rey circula, su existencia cortesana simplemente se evapora. Y sin esa existencia cortesana, no hay nada. No queda nada de todo lo que su familia sacrificó para estar aquí. El maquillaje de plomo blanco merece una mención especial porque es uno de los hechos más oscuramente irónicos de toda la historia de Versalles. El ceruce, como se llamaba la mezcla de carbonato de plomo y vinagre que se aplicaba como base de maquillaje para obtener la piel blanca que la moda cortesana exigía, era un veneno de absorción lenta y acumulativa. Las mujeres y muchos hombres que se maquillaban con esta sustancia regularmente durante años estaban envenenándose de forma sistemática sin saberlo. El plomo se absorbía a través de la piel, acumulándose en los tejidos, causando daños progresivos al sistema nervioso, problemas renales, anemia, pérdida de cabello y una palidez cada vez más pronunciada que los médicos de la época interpretaban como debilidad constitucional, y los cortesanos seguían cubriendo con más capas de maquillaje de plomo. Era un ciclo de envenenamiento que se retroalimentaba a sí mismo. Los síntomas del envenenamiento por plomo producían la palidez que el maquillaje intentaba simular, y la solución para esa palidez real era aplicar más maquillaje con plomo. Algunos historiadores médicos modernos han sugerido que parte de la fragilidad de salud crónica que afectaba a muchos cortesanos de Versalles podría estar relacionada con este envenenamiento sistemático, aunque la falta de registros médicos suficientemente detallados hace imposible cuantificarlo con precisión. En invierno, Versalles se convertía en algo cercano al horror. Las temperaturas dentro del palacio en enero y febrero podían caer por debajo del punto de congelación en los pasillos y en los apartamentos del lado norte del edificio. Se sabe que en el invierno de 1695, considerado el más frío del reinado de Luis XIV, el vino se congeló sobre la mesa durante la comida del rey. El vino, el líquido que estaba dentro del comedor real, en el que ardían constantemente varias chimeneas grandes, se congeló mientras el rey comía. Las cartas de la princesa palatina de ese mismo período describen cómo ella escribía con guantes, porque la tinta se congelaba en el tintero antes de que pudiera completar una frase. Para los criados de los niveles inferiores del palacio, ese invierno fue simplemente una sentencia de muerte con fecha incierta. Los registros parroquiales de las parroquias cercanas a Versalles muestran un aumento dramático de las muertes entre los trabajadores del palacio durante ese periodo. Muertes por hipotermia, por enfermedades respiratorias agravadas por el frío, por el colapso de sistemas inmunitarios ya debilitados por la mala nutrición y las condiciones insalubres. La medicina disponible en Versalles en 1682 era, desde nuestra perspectiva actual, poco más que una serie de rituales que con frecuencia aceleraban la muerte en lugar de prevenirla. El médico Guy Crescent Fagon, que fue primer médico del rey durante décadas, era un practicante convencido de la sangría como tratamiento para prácticamente cualquier dolencia. Fiebre, debilidad, infección, dolores de cabeza, enfermedades respiratorias. Todo se trataba extrayendo sangre del paciente con lancetas o sanguijuelas en cantidades que hoy reconoceríamos como suficientes para causar anemia significativa o incluso shock hipovolémico en pacientes ya debilitados. Luis XIV fue sometido a más de 2.000 enemas a lo largo de su vida, según los registros médicos reales, y a sangrados frecuentes que sus médicos consideraban medidas preventivas de salud. El heredero al trono, el gran delfín Luis, murió en 1711 a los 49 años, posiblemente de viruela, pero sus últimos días fueron torturados adicionalmente por los tratamientos de sus médicos, que le aplicaron cataplasmas, sangrías y purgas en dosis que habrían terminado con cualquier persona sana. Había un amargo chiste que circulaba en los pasillos de Versalles en susurros cuidadosos, que los médicos del rey
mataban más gente que los enemigos del rey. Las enfermedades, sin embargo, no discriminaban con la elegancia que el protocolo de Versalles habría preferido. La viruela, que dejó marcas en los rostros de una proporción enorme de la población del siglo XVII, incluyendo a varios miembros de la familia real, se propagaba sin ningún respeto por los títulos nobiliarios dentro de los espacios cerrados y superpoblados del palacio. La sífilis, llamada en esa época el mal francés o la enfermedad italiana según quien acusara a quien, era extraordinariamente común entre los cortesanos. Los tratamientos disponibles, principalmente basados en mercurio aplicado en ungüentos o inhalado como vapor, eran tan dañinos como la enfermedad misma, causando pérdida de dientes, daño neurológico progresivo, caída del cabello y lesiones en las encías que los afectados intentaban ocultar con la misma desesperación con que ocultaban cualquier otra debilidad en ese ambiente donde la perfección física era parte del capital social. Los registros médicos privados de los médicos de Versalles, algunos de los cuales sobrevivieron en archivos privados, mencionan el tratamiento de síntomas sifilíticos en nobles, cuyos nombres, en muchos casos, siguen siendo protegidos por sus familias descendientes. La infancia en Versalles era una experiencia especialmente cruel. Los niños de las familias nobles que vivían en el palacio eran sometidos desde el nacimiento a un régimen de formación cortesana que priorizaba absolutamente la apariencia, el protocolo y el desempeño social por encima de cualquier necesidad emocional o fisiológica del niño. El delfín, hijo mayor de Luis XIV, fue separado de su madre a los 6 años para comenzar su educación formal bajo la supervisión de tutores y gobernantes reales, un proceso que sus biógrafos posteriores describen como sistemáticamente devastador para su desarrollo emocional. Los niños de la nobleza aprendían antes de hablar con fluidez cómo comportarse en presencia del rey, cómo inclinarse en el ángulo correcto, cómo retroceder sin dar la espalda a la persona de mayor rango. La mortalidad infantil en Versalles, aunque menor que en las aldeas campesinas por el mayor acceso a médicos, seguía siendo devastadora. De los hijos legítimos de Luis XIV y la reina María Teresa, solo 1 de 6 sobrevivió a la infancia. Solo 1. El monarca que construyó el palacio más glorioso de Europa enterró a 5 de sus 6 hijos legítimos. Y sin embargo, y este es el punto donde la historia de Versalles se vuelve profundamente complicada de juzgar desde la distancia cómoda del presente, estas personas no eran víctimas pasivas ni personajes sin vida interior. Dentro de esa maquinaria de control, de esa trampa dorada que trituraba fortunas y salud, existía una cultura de una riqueza y una complejidad extraordinarias. En Versalles se estrenaban las obras de Molière, que satirizaba con una audacia increíble las pretensiones y la hipocresía de la sociedad que lo rodeaba, y que encontraba en el propio Luis XIV un protector que tenía la suficiente seguridad como para reírse de los cortesanos que Molière ridiculizaba. En los salones privados se tocaba música compuesta por Jean-Baptiste Lully, que había transformado el ballet y la ópera francesa en formas artísticas completamente originales. Los jardines de André Lenotre eran, y siguen siendo, una obra de arte de escala monumental que representaba una visión del orden y la armonía entre la naturaleza y la razón humana, que todavía hoy se reconoce como uno de los grandes logros estéticos de la civilización occidental. Los nobles que vivían en esa trampa dorada habían desarrollado una forma de relacionarse entre sí, un lenguaje de gestos, de silencios, de medias palabras y de alusiones indirectas de una sofisticación extraordinaria. La conversación en Versalles era un arte en sí misma, una disciplina que se practicaba con la misma seriedad con que se practicaba la esgrima o la equitación. Saber exactamente qué decir, cuándo decirlo, con qué tono y en presencia de qué testigos era una habilidad que podía salvar una carrera o destruirla.
conseguir un cargo o perderlo, obtener una pensión real o quedarse sin ella. Las personas que vivieron en Versalles no eran simplemente víctimas del sistema. Eran actores complejos que navegaban un ambiente de una dificultad psicológica extraordinaria, con una destreza que, vista desde fuera y desde lejos, parece casi sobrehumana. Ahora llegamos a la revelación que prometimos al principio. La verdad que ningún libro de texto te contó sobre Versalles. Toda esa miseria cotidiana, todo ese sufrimiento escondido detrás del oro, toda esa destrucción sistemática de la nobleza feudal, fue paradójicamente el laboratorio donde se inventó el mundo moderno. La concentración de poder en una figura central, la burocracia profesional que Luis XIV desarrolló para gobernar sin depender de la nobleza terrateniente, el concepto de Estado como entidad abstracta separada de la persona del rey. Estas ideas que tomaron forma en Versalles son el fundamento sobre el que se construyeron todas las democracias modernas, aunque sus creadores habrían quedado horrorizados ante ese resultado final. La revolución que destruyó Versalles en 1789 fue posible precisamente porque Luis XIV había destruido el poder real de la nobleza feudal. Sin ese proceso, sin esa trampa dorada que anuló a la aristocracia como fuerza política independiente, no había espacio social para que la burguesía ascendiera, para que los filósofos de la Ilustración tuvieran audiencia, para que las ideas de igualdad y libertad encontraran el terreno fértil que necesitaban para germinar. Los 30.000 trabajadores que construyeron Versalles entre 1661 y 1710, los 10.000 que murieron construyendo la máquina de Marly, los criados que vaciaron orinales durante décadas en los pasillos perfumados, la baronesa que se envenenaba lentamente con su propio maquillaje mientras esperaba ver al rey, el noble arruinado que mantenía la peluca impecable mientras sus deudas lo hundían. Todos ellos, sin saberlo, estaban construyendo el escenario donde se ensayaría el fin del mundo en que vivían y el comienzo del mundo en que nosotros existimos. Toda esa suciedad, toda esa jerarquía aplastante, toda esa injusticia concentrada en 700 habitaciones y 800 hectáreas de jardines perfectos, fue el precio de una transición que el mundo todavía está pagando y cuyos beneficios todos disfrutamos sin recordar casi nunca cuánto costaron. Hoy, cuando enciendes una ducha de agua caliente, cuando abres una llave y el agua limpia fluye sin esfuerzo, cuando te sientas en un baño privado con agua corriente y ventilación, cuando comes sin que nadie te observe y juzgue el ángulo de tu tenedor o el número de veces que masticas, estás disfrutando de libertades que los nobles más poderosos de Europa en 1682 no tenían. El rey más poderoso del mundo occidental comía frío, se bañaba 3 veces al año y compartía su palacio con el olor de 10.000 cuerpos sin plomería suficiente. Piénsalo la próxima vez que te quejes de algo. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste esta historia completa sobre la realidad oculta de Versalles, significa que eres el tipo de persona que no se conforma con la versión bonita de la historia. Eres alguien que sabe que la verdad está siempre detrás del telón, que los palacios dorados esconden siempre algo que los cuadros oficiales prefieren no mostrar, que entender el pasado de verdad, con toda su brutalidad y toda su humanidad mezcladas, es la única forma de entender por qué el mundo es como es hoy. Este canal existe exactamente para esas personas. Aquí no encontrarás la historia que te enseñaron en el colegio. Encontrarás la historia real, la que huele mal, la que duele, la que te hace incómodo y te deja pensando días después de haberla escuchado. Si quieres seguir descubriendo verdades sobre el pasado que la mayoría de la gente nunca va a conocer, suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Cada semana hay una nueva historia que va a cambiar la forma en que ves el mundo. Y si este episodio te movió algo por dentro,
Compártelo con alguien que también merezca conocer esta versión de la historia. Un like toma 2 segundos y le dice al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena. Gracias por estar aquí. Gracias por querer entender. Versalles no fue solo un palacio. Fue el lugar donde la humanidad se miró a sí misma en un espejo de oro, vio su peor cara y sin quererlo, sin planearlo, sin entenderlo, comenzó a construir algo mejor.